Hola chicos, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Chris y durante varios años he estado operando profesionalmente y es por eso que tengo algo que compartir con ustedes. Y aquí planeo brindar información útil sobre cómo operar y ganar en internet sin palabras innecesarias. Sugiero no perder el tiempo y analizar una de las plataformas más estrategias. Así que ponte cómodo y comencemos. Así que en este tipo de historia veo una gran situación para todas estas señales que me está mostrando que va a suceder más tarde, la vela verde. Así que en este tipo de historia estoy trabajando con $800 y vamos como de costumbre a pulsar la opción de compra en este momento. Creo que es raro, yo tengo la misma suma, así que en este caso tenemos que pasar a la siguiente relación de divisas. Creo que no es realmente seguro, así que sigamos adelante y vemos qué está pasando aquí. Creo que en este entonces esta misma historia para los verdes, así que voy a seguir adelante aquí de nuevo con los $800 y sigamos de costumbre la compra en este momento. Vamos a pulsar. Jesús, pensé que sería una elección bastante segura, perfecta diría yo, pero no es así. Está bien. En este tipo de historia usted vio conmigo que había ese mismo momento con los estocásticos cuando este tipo de historia me sucede, por lo general trato de calmarme y luego empezar de nuevo. Así, de acuerdo, bien, bueno, sigamos adelante. Sigamos con $1 aquí en este tipo de sesión. Entonces, de nuevo, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver. Asimismo, estamos trabajando con el dólar frente al yen japonés. ¿Y qué está pasando ahora mismo? Ahora mismo está teniendo este mercado alcista justo aquí con unos mínimos que empiezan aquí. Y seguiré adelante, no me dejaré caer con este tipo de interacción. De todos modos, voy a ir con $1 en mi inversión, trabajemos con todo lo que tenemos y pulsemos entonces la opción de compra en este mismo momento, como de costumbre. Pues sí, gran intercambio. En este tipo de historia estamos teniendo casi $2,50. Pero de todos modos creo que tenemos que seguir adelante y me alegro de haber tenido ese precio momento de coger nuestro dinero. Pasemos al siguiente ratio de divisas, el franco estadounidense al yen japonés. Bueno, no lo que está pasando aquí, vemos de todo el mercado no está realmente seguro. Estamos trabajando con las tendencias alcistas de todos modos. Ese fue el momento para el mercado bajista y aquí estamos trabajando con la tendencia local. Aquí estamos trabajando con los precios que están aquí cruzados la ladera baja de Keltner. Así que si quieres estar seguro de dar el siguiente paso, tenemos que entrar en mi canal de Telegram donde te proporciona algunos detalles más adicionales. Vamos a seguir con $2 en mi inversión a cierta situación, así que voy a ampliar de nuevo y bueno, creo que es bastante tiempo para mí para presionar a continuación, disculpen, la opción de venta en este momento. ¿De acuerdo? Eso fue el gran punto de entrada. Entonces trabajemos con el oscilador estocástico. Verás en este caso todo lo que necesita para confiar en la alcista de estas dos líneas que nos muestra la gran situación para seguir adelante. Con entonces las tendencias alcistas, pero pasemos a la siguiente consideración porque quiero recuperar mi dinero en Quotex. Y aquí está pasando, solo quiero revisar todo el tipo de historia. Este es principalmente el momento en el que tenemos todos los precios trabajando alrededor del mismo rango aquí dentro del canal de Keltner. Como ves, todo lo que tiene que saber para trabajar con Keltner es conocer esta esencia, que siempre todos los precios también deben de estar dentro del canal. Pasemos a la inversión, voy a seguir con unos $4 y estoy presionando en este momento la opción de compra en este momento. Oye, fue genial. Sigo adelante confiando en la línea verde según el oxidador estocástico. Aquí todo va muy bien y tuve mi tiempo, todo lo que necesito saber mientras avanzo con los pisos.
es tener que conocer la velocidad de la vela y saber cuándo es tu hora. Pasemos de nuevo al tercer ratio de divisas. Quiero que me devuelvan mi dinero, chicos, la verdad. Con este tipo de historia voy a seguir adelante, bueno, con el mismo más bajo del canal de Kettner, porque ya ves, durante algunos momentos, durante algunos minutos, hubo el tipo interesante de historias cuando los precios estaban por encima del canal. Pero seguimos con la corriente, vamos a pasar de nuevo nuestra inversión. En primer lugar, creo que me iré con unos $7 y bueno, en este tipo de historia que estoy pasando con opción de venta en este mismo momento. Espléndido, de todos modos, gran situación. Aquí está avanzando muy despacio, sin impulsos bruscos. Usted ve todo lo que tiene que seguir es trabajar con la más baja sin perder nuestro dinero en este tipo de historia. Y todo lo que tiene que saber es ser resistente al estrés, la verdad, y ir más allá y estar situación. Así que trabajemos de nuevo con el dólar y la rupia india. ¿Qué está pasando aquí? Veo que son los signos evidentes de progreso aquí. Estoy avanzando de nuevo, pongamos unos $7. Esto es todo lo que tengo, así que vamos a comprar en este momento. Así que de nuevo, este es el reembolso. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre en este gráfico? ¿Qué está pasando Quotex? Pasemos al siguiente ratio de divisas. Quiero que me vuelva mi dinero y que parece que en este tipo de sesiones no tendré la seguridad de que me resuelvan todo mi dinero. Así que sigo adelante de nuevo con $7 y de nuevo sigo adelante con opción de compra ahora mismo. Vaya, por fin. Muchas gracias, chicos. Eso era realmente obvio. Necesitaba signos evidentes de progreso. En este tipo de historia que pasó de verdad y justo. Muchas gracias. Sesión muy interesante, pero necesito mi dinero de vuelta. Pasemos al siguiente ratio de divisas, el dólar estadounidense frente al yen japonés. Aquí está y esto es muy importante. Lo que está pasando aquí, seguiré aquí trabajando con este tipo de estilo de trading local, teniendo esta parte del gráfico y bueno, sigamos con unos $13 en nuestra caja de inversión. En este caso necesito pulsar la opción de venta ahora mismo. Así que ya ves que era realmente incierto tipo de comercio, pero de todos modos, todo lo que necesitas saber era confiar en las líneas exteriores del Kettner. Usted ve que cuando las líneas exteriores van a ser un poco más estrechas y que el gran tipo para usted, la gran situación para seguir adelante con el comercio y compartir los precios. Así que pasemos a nuestro primer ratio de divisas. Necesito tener más dinero. En esta sesión solo quiero tener al menos unos $2,000. Bueno, sigo adelante con ver todo el gráfico y aquí está. Lo que está pasando aquí, veo que el oscilador estocástico aquí con las líneas verdes está muy por encima de la roja. Así que en este caso todo lo que tengo que saber es a la espera de la situación. Trabajando con la inversión vamos a ir con unos $24 y en este caso todo lo que tengo que saber es este tipo de interacción. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir adelante con la opción de venta en este momento. ¡Estupendo! Ese fue un tipo de interesante de historias cuando me basé también en el doji vela interior. Usted ve, yo estaba viendo y pase que el gran señal para mí tener una inversión de precio corto. Así que pasemos a la siguiente relación de divisas y creo que nos iremos con el euro y el yen japonés. Y lo que está pasando aquí, trabajando con los precios que está dentro del canal de Kettner, de todos modos solo quiero darme cuenta de lo que está pasando con la velocidad de las velas. Y en todos modos tenemos que pasar a la inversión, va a ser unos $45. Y ves que el gran momento para nosotros para seguir adelante, como ya dije antes, déjame ver, sí, vamos a pulsar opción de venta en este momento. Pues sí, este es todo el reembolso que está sucediendo aquí.
Bueno, no voy a parar aquí, pasemos a lo siguiente. Es un tipo de sesión realmente interesante, solo quiero que dejéis todas vuestras opciones en los comentarios de abajo. Así que vamos a seguir aquí con de nuevo, creo que tengo pensado unos $45 y voy a cambiar aquí la opción de venta en este momento. Wow, muy buen punto de entrada. Acabamos de entrar a la manera correcta y seguimos adelante con el flujo en este tipo de historia. Chicos, creo que perfecto. Estuvo perfecto al hacer este movimiento. Pasemos a la siguiente relación de divisas, el dólar estadounidense frente a la rupia india. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, un tipo de sesión bastante interesante. Creo que seguiré confiando en la línea verde de los estocásticos. Pasemos de nuevo a nuestra inversión. Sigo adelante con unos $83, es bastante arriesgado, bueno, no importa. Y vamos a pasar a pulsar ahora venta en este momento. Bueno, no tan seguro. Pensé que estaba en progreso, así que chicos, otra vez, ¿qué está pasando aquí? No tengo ganas de estar seguro de dar el siguiente paso. Usted ve, yo estoy trabajando muy ligeramente, pero de todos modos estoy siguiendo todo el día mi reembolso, incluso aquí en este momento. Pasemos a lo siguiente, no quiero parar aquí. Pasemos al siguiente activo. Bueno, creo que en esta va a ser mi operación de suerte, eso espero. Me estoy moviendo de nuevo con esta inversión y bueno, no es realmente seguro tipo de historia, no estoy muy segura. Vamos a seguir adelante con la compra, hemos dicho, con la opción de venta en este mismo instante, como pueden ver. Gran situación. Seguí adelante, creía que en mí mismo y eso fue la única que necesito tener. En fin, pasemos a la siguiente ratio de divisas. Aquí estamos trabajando con $150. Gracias a Dios me está pasando ahora mismo después de todas esas devoluciones. Bueno, avanzando lentamente, aquí está pasando nuestra situación. Voy a seguir adelante con unos $155 en mi cuenta de inversión y vamos a ver lo que está pasando aquí. ¿Y a qué nos enfrentamos? Vamos a ver. En este tipo de historia interesante, estamos avanzando con algunas capturas, pero aquí está la línea roja del estocástico. ¿Ve usted que esta línea verde más alto tenemos que darnos prisa con la opción de venta en este momento? Gran punto de entrada. En este tipo de historia se ve que la vela inferior ni siquiera me ha disparado en absoluto. Avanza lentamente con estas tendencias que iba proporcionando las señales junto con el gráfico, así que tuve mucha suerte en este tipo de historia. Pasemos a la siguiente relación de divisas, el franco frente al yen japonés. Increíble, la verdad, situación. Vamos a seguir, como dije, con el franco y el yen. Es una historia parecida a la que trataremos, pero de todos modos no estoy segura. Volvamos primero a nuestra inversión y voy a seguir aquí con $287. Estoy trabajando con todo porque quiero tener todo mi dinero de vuelta. Sigamos ahora con la opción de venta en este momento como de costumbre. Bien, eso fue genial. Y bueno, creo que no tengo suficiente dinero. Francamente hablamos porque quiero que me devuelvan mi dinero. Así que chicos, vamos a ir por ellos. ¿Qué está pasando? Justo aquí vemos que la línea verde es un poco más alta que la roja. Y hay una intersección de acuerdo con el oscilador estocástico, disculpen. Y me estoy moviendo en mi cuenta de vida con $537. Estoy realmente terca en este tipo de sesiones. Creo que debemos seguir adelante con la opción de compra en este momento. Gran punto de entrada. Usted ve todo lo que tratamos en esta historia fue la intersección. Chicos, bueno, veo que hay muchas intersecciones de acuerdo con el oscilador estocástico, así que estaba pensando en la sesión con muchas intersecciones y los reembolsos mientras estábamos en el comercio.
Pasemos a lo siguiente, el euro frente al dólar estadounidense. ¿Qué está pasando aquí? En este caso tengo que revisar de nuevo toda la historia. Sigo con el mercado bajista por casi 30 velas y esta es la buena situación para trabajar con los $990. Dejaré $4 solo para mi suerte. Y creo que en este tipo de historia vamos a seguir adelante con esta opción de compra en este momento. Como de costumbre vamos a pulsar ahora mismo. Estupendo, esta es una sesión todo es posible. Me encanta el movimiento de las tendencias bajistas y todo lo que tenía que saber es trabajar con las velocidades de las velas. Sigamos adelante, quiero tener, como ya dije anteriormente, $2,000 o un poco más. En este tipo de historia vamos a seguir operando con el mercado alcista, decidida decir, pero ni siquiera estoy segura. Revisemos de nuevo. Bueno, creo que es una situación tan segura para trabajar con todo mi dinero, así que lo dejaré. Pasemos a la siguiente proporción. Solo quiero tener signos más evidentes de las tendencias. Bueno, este es el tipo interesante de historias, la nueva situación con los precios. Sigamos con la inversión, voy a ir con unos $1,000. Y bueno, chicos, como de costumbre vamos a seguir adelante con la opción de compra ahora mismo. Pues sí, ha sido una sesión bastante interesante y cautivadora. Queridos míos, creo que hemos logrado un resultado bastante bueno gracias a esta estrategia universal para cualquier plataforma. Durante esta sesión, en algunos momentos nos las vimos bastante negras, pero al final salimos adelante. Fue genial. Estaré publicando más y más videos sobre el comercio, así que asegúrate de suscribirte al canal. Os estaré agradecida si pulsas dedito arriba y dejas algún comentario. Esto me ayudará a reunir más rápido a mi audiencia. Gracias por su atención y espero verlos de nuevo. ¡Adiós!